Bien, saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que van a estar compartiendo con nosotros y que van a estar siendo parte también de este sermón, de este mensaje que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Así que, deseo que la gracia del Señor, que su misericordia sea con nosotros en este día. Gracias a Dios por permitirnos un día domingo más poder llegar a muchos hermanos, especialmente a los que son parte de nuestra congregación. Así que un saludo cariñoso para cada uno de ellos en este día. Hoy voy a compartir un sermón que ya he predicado y que, me veo en realidad en la necesidad también de poder volver a compartirlo. Y vamos a hablar hoy día un poquitito, si fueran destruidos nuestros fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué será del justo? Eso es lo que voy a compartir hoy día frente a lo que se nos aproxima. En realidad hay un debate entre los mismos cristianos y entre todo nuestro país referente a estas votaciones, a este plebiscito que se acerca, si votar apruebo o rechazo. De hecho, yo hoy no voy a identificarme con ninguno de los dos, porque la verdad no hemos sido llamados a hacer política, ni tampoco hemos sido llamados a pelear por las cosas de esta tierra. Fueron las palabras de Jesús: mi reino no es de este mundo. A él lo quisieron hacer rey para que pudiera pelear por el pueblo contra los romanos, pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Y la verdad que lo único que puedo decir es que cada uno de nosotros debemos ser consecuente con lo que predicamos, consecuente con lo que hablamos, con lo que desde los púlpitos se enseña como líderes, como pastores y como hermanos. Tenemos que ser consecuentes a la hora de tomar una decisión o a votar también. Así que hoy yo quiero llevarlo a la Escritura, porque creo que la opinión mía o la opinión de tal o cual pastor, de tal o cual líder, no sirve de nada, sino lo que vale, lo que sirve para los creyentes y los cristianos es simplemente las Escrituras, la palabra del Señor. No importa el nivel espiritual o el nivel teológico que pueda tener un líder de una iglesia, y uno dice: no, yo quiero la opinión de él porque él es un gran hombre de Dios. Pero si esa opinión no está basada en la Escritura, entonces no sirve de nada. Entonces yo quiero llevarle a leer el Salmo 11, y quiero leer la palabra del Señor, que dice así, en el nombre del Señor. Dice: en Jehová me he refugiado, o en Jehová he confiado, como dice la versión 1960. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Pues he aquí, los malos tensan el arco, preparan sus saetas en las cuerdas para asaetear en la oscuridad a los de corazón recto. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo o qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en los cielos su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado, y al que ama la violencia. Hará llover ascua sobre los malvados, fuego y azufre, y viento abrasador. Tal será la porción de la copa de ellos, porque Jehová es justo, escúchalo bien, ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Padre, quiero darte muchas gracias en esta hora. Primero por ser tu hijo, por amarme, por perdonar mis pecados, Señor, y por permitirme una vez más, Señor, llevar tu palabra. Señor, asísteme por medio de tu Espíritu Santo, para que en este día, Señor, yo hable conforme a lo que ya ha sido revelado, Señor, conforme a lo que tú un día también, Señor, entregaste, Señor, a aquellos hombres inspirando tu palabra, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Bien. Entonces, vamos a hablar hoy día, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de ser o qué ha de hacer el justo? Entonces, lo primero que quiero decir es que ya hace un tiempo hemos llegado a una parte de nuestra sociedad actual, y todos lo sabemos, donde lo que es la moral, los principios de la familia impuestos por Dios
están siendo reemplazados por lo que la mayoría cree que es correcto. Para que me entienda, hace 100 años atrás, temas que eran tabú para nuestra sociedad, como el homosexualismo, que era algo totalmente reprobado por la sociedad, no tenía ninguna posibilidad de ser aprobado mayoritariamente. O sea, la sola idea de una aprobación de lo que era el homosexualismo provocaba el rechazo por todas partes, o provocaba el rechazo total de todos. Eso sucedía hace 100 años atrás, e incluso mucho menos. Pero hoy se contempla una realidad completamente diferente. Es más, dicho movimiento ha tomado tal aprobación que los partidarios de estos grupos son aplaudidos, son loados en todo lo que son los medios de comunicación. Ahora, al decir esto, quiero ser claro y no quiero sonar como alguien que promueve el odio y el rencor a dicho grupo de personas, porque verdaderamente la iglesia no debe tener esa postura. De hecho, la Biblia dice, y Dios nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, aunque no estemos de acuerdo con muchas de sus formas de vida, no estemos de acuerdo cómo viven, lo que hacen, de la forma en que actúan o de la forma en que proceden, eso no nos lleva a odiarlos o a levantarnos para ir en contra de ellos y tratar de extirparlos de ninguna manera. Por eso, no quiero sonar como alguien que promueve el odio o rencor hacia dicho grupo de personas. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara, y quiero citar un texto, porque cuando hablamos de estos ciertos grupos que hoy son aceptados, loados, de hecho aquellos que son los que lideran estos grupos, y como lo dije, y son a través de los medios de comunicación, quiero citar un pasaje muy importante para demostrar que tanto el pecado como homosexualismo, Pablo en la Escritura no lo aparta de los demás pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros los cristianos, los evangélicos, los que nos llamamos hijos de Dios, cuando hablamos y llevamos este tema de lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y tantos otros temas, los ponemos en un lugar aparte. Pero mire, yo quiero leer 1 Corintios 6, 9, 10 para decir, mire lo que dice la Escritura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y miren lo que dice, yo estoy leyendo aquí una versión latinoamericana. No se dejen engañar. Y aquí hace una lista, Pablo, y dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo no está apartando a este grupo de todos los pecados. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que el homosexualismo, que los idólatras, que los inmorales son parte de un mismo grupo y que ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. O sea, así como Dios puede cambiar a una prostituta, a un alcohólico, a un idólatra, puede cambiar al adúltero, puede cambiar a un afeminado y puede cambiar a un homosexual. O sea, no es un pecado aparte, es un pecado como todos los demás pecados. Y eso quiero que podamos tenerlo claro. Pablo no lo aparta. Entonces, ¿qué quiero decir? No es mi deseo atacar, crear odio, sino citar y mostrar que el interés es demostrar
cuán mutable ha sido la opinión de los hombres y cuán manipulable es lo que aceptan como bueno y malo esta sociedad. Y mostrar cómo hemos ido cambiando como sociedad. Y mire, y esta realidad nos ha llevado a nosotros como iglesia a pensar cuál es el patrón o el modelo el cual debe regir para todos y en todo. Ahora, este molde es el parámetro, el molde y el parámetro de normalidad. Solo lo encontraremos primero en la justicia de Dios, que es revelada por medio de su palabra. O sea, ahí encontraremos, y vuelvo a decir, el molde, los parámetros. Solo los encontramos para poder regirnos en lo que es la justicia de Dios por medio de su palabra. Ahora, yo veo a muchos cristianos luchando para querer cambiar las cosas. Veo a muchos cristianos protestándose, yendo a los medios de comunicaciones. Tampoco no quiero criticarlos, pero creo que no es la forma ni creo que es la manera de proceder de la iglesia. Vuelvo a citar las palabras de Jesús. Y escúchelo bien, Jesús frente a Pilato, Pilato le pide a Jesús que hable y Jesús no habla. Y Pilato le dice que él tiene autoridad para mandarlo a matar o para dejarlo vivir, estoy parafraseando. Pero Jesús le dijo, toda autoridad o no tendrías autoridad si no te fuese dada desde el cielo. O sea, lo que sucede en nuestra sociedad, a lo que estamos llegando hoy, ciertamente es porque Dios lo está permitiendo. Nada escapa a su mirada y nada escapa a su voluntad. Entonces, Dios no está ajeno a esto, no es la oración de la iglesia. No quiero decir que no debe orar. La Biblia dice orar sin cesar y eso es lo que debemos hacer, porque la oración nos lleva a demostrar cuán necesitados estamos de Dios, cuán dependientes somos de Él. Pero quiero decir que nuestra oración no cambiará lo que Dios ha determinado para esta sociedad. Y lo dice el libro de Romanos, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hoy veo a muchos cristianos luchando para querer cambiar las cosas. Pero lo que vuelvo a repetir y lo que quiero volver a decir es que seamos consecuentes con lo que predicamos en nuestros púlpitos. Si yo veo que las leyes que se quieren aprobar o el cambio de constitución quiere cambiar, o las leyes que cambiará están en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra, entonces yo no puedo aprobar aquello, independiente de lo que suceda o no. Yo no puedo aprobar lo que no está en la escritura, porque debo ser consecuente. Y yo veo que cada día las leyes están yendo en contra de las escrituras y de la palabra del Señor. Ahora, esta misma expresión, o presión quiero decir, esta misma presión es la que se está ejerciendo hoy sobre la iglesia. Esta presión que está viviendo hoy la iglesia, esta presión que se ejerce sobre la iglesia, mira, fue la similar que vivió el rey David en este salmo que hemos leído previamente. Este salmo, el cual yo he leído, Salmo número 11, nos presenta un momento en la vida de David donde posiblemente él fue presionado por su hijo Absalón. Tenemos que recordar un poco la historia desde el pecado de David con Betsabé y también la consecuencia de su pecado y lo que Dios dictaminó para la vida de él, que la espada no se apartaría más de su casa. Y ahí viene un hecho que ocurre similar a lo que David había hecho. Un hermano de Tamar, que eran medios hermanos, hijo de David ambos, toma a Tamar y abusa de ella y se levanta luego a Absalón, el otro medio hermano, y asesina a su hermano Amón, que es algo más o menos parecido de lo que hace David al tomar a uno, ¿cierto?, de sus soldados y mandarlo a matar para quedarse con la esposa de él. La cuestión es que este Absalón, que luego por cometer aquel crimen es sacado del reino,
comenzó en su corazón a anidar, como lo enseñé en un sermón, a heridas que nunca han sido confesadas, o que cuando no hay oído para esas heridas, entonces se provoca la rebelión en el corazón de Absalón. Entonces, este salmo que David dice es posiblemente el momento que él es presionado por parte de su hijo Absalón, el cual ya se había rebelado completamente y quería arrebatarle el reino. Ahora, ante esto, se piensa que uno de sus consejeros de ese entonces, mire, él le recomienda a David que huya, y escúchalo bien, que escape frente a esa situación la que él estaba viviendo. Y quiero que podamos enfocarnos en esto, de la confianza que David tenía frente a esa situación tan abrumadora y dificultosa que le presenta aquel consejero. Quizás las palabras del consejero fueron: David, tu vida está en peligro. Tu vida corre un riesgo peligro, David. Yo te aconsejo, David, que te vayas. Te aconsejo que escapes, que huyas, que son las palabras que David dice. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave? Quizás este consejero le aconsejó a David: es necesario que huyas. Quizás muchas veces David se enfrentó a gigantes como Goliat y tuvo muchos enfrentamientos muy valientes en su vida, pero quizás este consejero le dice: ahora es momento de escapar. ¿Cuál era el fin? Alertar al rey que estaba en medio de un asedio, una persecución y un conflicto. Quizás lo más aconsejable o lo más rentable en esta situación que David está viviendo era que escapara a los montes o a algún lugar lejano. Ahora, quiero decirlo, porque grande fue el asombro de este consejero al escuchar la contrarrespuesta de David. Y es lo que dice el verso 1. ¿Cómo le decís a mi alma que escape cual ave? Ahora, siendo nosotros muy sinceros con nosotros mismos, sería la opción más obvia y el consejo más pertinente que a la hora de considerar la situación en la que estaba viviendo David o lo que estaba aconteciendo a su alrededor, este consejero, la verdad que tenía las mejores de las intenciones de advertir a su rey sobre el inminente peligro. La pregunta es, si usted y yo estamos siendo amenazados por alguna entidad política y esa amenaza es de muerte, la pregunta es, ¿dudaríamos por un instante en huir lejos del país? Creo que sería lo más obvio escapar, huir cuando soy amenazado de muerte. Si somos sinceros con nosotros mismos. Y de hecho es la misma manera que se compara la actitud de los discípulos en la barca. Miedo, espanto. De hecho, es la misma actitud que tiene Elías frente a Jezabel. Recordemos ese episodio que vivió Elías después de matar 850 profetas de Baal. Pero luego Jezabel aparece frente a él y le dice: así me hagan los dioses, aún me añadas, y mañana no pongo tu vida como la persona, o pongo tu persona como la vida de mis profetas. ¿Y qué hace Elías? Huye, y usted conoce la historia. Entonces entendemos, y es de conocimiento de todo, que ante el peligro o la persecución, la acción natural del hombre sería huir, sería escapar. Y te pregunto, si te dijeran: ahí viene un león, ¿qué harías? ¿Te quedarías quieto? ¿Huiríamos? ¿Arrancaríamos? Y quizás es la situación que David estaba viviendo. Entonces lo más lógico y el consejo era el más oportuno en ese entonces de uno de sus más cercanos: David, escapa, huye, estás en peligro, como lo dije. De hecho, la acción de cualquier hombre sería la desesperación. Pero mira, quiero llevarte a la escritura. La reacción que no se adapta a lo normal en este pasaje es la de David. O
sea, la reacción que tiene David no es la reacción normal de un hombre, no es la reacción que tendríamos cualquiera de nosotros, es algo completamente fuera de lo normal. Y esto nos lleva a preguntarnos, al igual que estos consejeros, ¿por qué no huir? ¿Por qué no escapar? Y la respuesta la encontramos principalmente al comprender cuál era el pensamiento y fundamento que abordaba la mente del rey David. Y el primer punto que vamos a ver hoy, versículo 2. ¿Por qué aquí los malos tienen el arco? Disponen sus saetas sobre las cuerdas para saetear en oculto a los rectos de corazón. Como ya lo había mencionado, la actitud de David fue completamente serena. Y esta reacción no fue por un desconocimiento de la realidad o del peligro que acechaba su vida. Y esto es lo que vemos y lo que hemos leído en el versículo 2, que los malos tendían el arco, disponían sus saetas. No, él tenía un conocimiento pleno del peligro que lo acechaba. Por eso, aleluya, él, entendiendo eso, tiene una reacción completamente fuera de lo normal. Él sabía que sus enemigos estaban preparados y listos para liquidarlo ante la más mínima oportunidad. Lo dice el texto, su arco está entensado. Por otra parte, mira, el hecho de que alguien tan cercano y con tanta confianza como era ese consejero se acercara al rey de Israel y le recomendara su vida, nos deja, mira, una evidencia primero de dos cosas. Primero, la situación era grave. Y el poder militar que tenía David, en realidad no lo podría defenderlo. Pero aún estando David al tanto de esto, él tenía esa respuesta precisa en su corazón para hacer frente a esta amenaza. Y quiero que nosotros podamos entender hoy, frente a lo que amenaza la iglesia hoy, frente a lo que amenaza el evangelio hoy, nosotros podamos tener esa respuesta a la cual David tuvo: en Jehová he confiado. Las amenazas no son ajenas a la vida del cristiano hoy, así como lo vivió David. De la misma manera que David fue presionado a causa de la rebelión y la maldad del corazón de sus opositores, de esa misma manera hoy los proyectos de ley y el gobierno, mira, la liberalidad y el posmodernismo, que hoy podríamos decir el hipermodernismo, porque ya el modernismo ha quedado atrás. Ahora, frente a esa amenaza y para los que no logran entender lo que es el modernismo, tengo aquí un escrito de un amigo y pastor, Roberto Roja, que lo nombro, y él hace un escrito que hace mucho tiempo atrás, él, antes de que pudiéramos vivir esto, de lo que era el posmodernismo, y quiero leerlo. Y mira lo que él dice, estamos en presencia de una iglesia alejada de la verdad, que es Cristo. Y como respuesta a esta declaración de principio sagrado, hemos construido nuestra verdad como hija de nuestros propios deseos. En otras palabras, el posmodernismo apunta: escojo lo que me gusta y rechazo lo que no quiero. En otras palabras, hoy nosotros somos cristianos, entre comillas, circunstanciales, movidos por las emociones. Ahora, ¿qué es el posmodernismo? Y mira lo que él escribe acerca de esto. Él dice que el posmodernismo representa una apertura a todo tipo de ideas y creencias sin el freno de la razón. Él dice: es una filosofía que se opone o rechaza todo tipo de valores absolutos, excluye a Dios como fundamento y es escéptico hacia los grandes sistemas o historia explicativa. Mira la declaración del posmodernismo: la verdad es cualquier cosa que fomente mi voluntad o interés. Ese es el posmodernismo, eso es lo que él declara. O sea, esa es la verdad, lo que fomente mi voluntad o mi interés.
El posmodernismo valora y promueve la pluralidad y la diversidad. Ese es el posmodernismo. Es para mí lo que a mí me parece y para ti lo que a ti te parece. O sea, en otras palabras, nosotros hoy como iglesias estamos enfrentando, así como David quizás enfrentó una amenaza. Hoy la iglesia está enfrentando amenazas, aleluya, que a través de los proyectos de ley, a través del gobierno, a través de la liberalidad, a través del posmodernismo. Y todo lo que involucra a pensamientos populares. En otras palabras, están socavando las verdades establecidas por Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la iglesia frente a esto? ¿Escapa, huye? ¿O lo contrario, vamos a protestar? Ahora, si lo llevamos, como dije, a nosotros están estas dos opciones que he nombrado. O huyes, lo que dice la palabra, o confías. Tenemos dos opciones como hijos de Dios. O huyes o confías. Hay un pasaje que no quiero ahondar en el 1 Samuel 13, 15, 14. Y aquí nos muestra el contraste entre Saúl y David. Saúl solo debía esperar que volviera el profeta. Estaba siendo amenazado por los filisteos. Él debía esperar al profeta para que presentara sacrificio. Pero ¿qué hace él? Toma el lugar del profeta y se apura porque estaba desesperado. Solo debía esperar, solo debía confiar. Y eso es lo que la iglesia debe hacer hoy. Solo debe confiar y solo debe esperar, porque los ojos de Jehová están atentos. Aleluya, sus ojos, ¿cierto? Ven el pecado y la maldad. Para Saúl era el momento de esperar, pero él actúa locamente. Escúchalo, actúa locamente. Es un ejemplo para la iglesia de hoy. ¿Estamos desesperados como iglesia? ¿Es que debemos reunir a los más posibles para no sean aprobadas tales o cual ley? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia? Esperar y confiar. Y David y la Escritura es el modelo hoy para nosotros. No nos dejemos mover. No nos dejemos mover por hombres, líderes, predicadores, pastores, no sé, que quieran, aleluya, llevarnos a una actitud antibíblica. Nuestra postura debe estar fundada en las Escrituras. En Jehová he confiado, como decía mi alma, que escape. El punto número 2. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Aquí, mira, David plantea un caso hipotético. ¿Y por qué no decirlo extremista? Es la pregunta que él se hace o que hace a sus consejeros por medio de esta pregunta retórica. Él ya conoce la respuesta anticipada. Pero él habla de una condición aún peor de la que podría acontecer. Verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si algo tan sustentable para un justo como su fundamento fueran movido, ¿qué harías? ¿O cuál es lo que debemos hacer? Y vuelvo a decir lo mismo, debemos ir a protestar, debemos ir a pelear, debemos tomar la actitud que muchos líderes han tomado, diciendo representar a la iglesia evangélica, y perdona que diga esto, pisoteando la bandera que representa tal o cual estilo de, o no sé, o actitud o forma de vida. No sé, mofándonos de aquellas personas que aún el evangelio no les ha resplandecido. Entendiendo que allá estábamos nosotros, en esa condición vivíamos muchos de nosotros, pero el evangelio, aleluya, vino a nuestras vidas. Cristo vino y nos cambió. ¿No eres vosotros de esa misma forma? Es lo que trata de explicar la Escritura. Esa era nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. ¿Y sabes por qué hoy muchos se mofan de aquellos que aún permanecen en pecado?
porque creen que en donde ellos están es por sus méritos, pero nosotros estamos aquí solo por la gracia del Señor, solo por su misericordia. Entonces nuestro llamado no es a mofarnos, ni nuestro llamado es a reírnos de los demás. Nuestro llamado es a poder levantar el evangelio de Cristo a través de su palabra, que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿cuál es la actitud que debe tener la iglesia frente a la remoción de los fundamentos establecidos por Dios? Y cuando hablo de fundamentos, hablo de la familia, hablo de la moral, el concepto de un hombre y de una mujer. ¿Qué debemos hacer? Los impíos no pueden entender y comprender lo que nosotros hemos entendido. El posmodernismo crea su propia verdad, lo que me hace sentir bien. Y yo decía algo importante: ellos no creen, son escépticos, y lo decía hacia los grandes sistemas o historia explicativa. O sea, ellos verdaderamente no creen en lo que pueda decir la Biblia o lo que pueda decir Dios. Se echan al bolsillo todo lo que es relacionado con la historia, porque ellos dicen: mi verdad es lo que me hace sentir bien. Mi verdad es lo que me hace, o lo que me hace sentir orgulloso de mí, o lo que me hace sentirme bien con los demás. Mi verdad la escojo yo. Es una verdad relativa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer frente a esto? Yo sé que hay muchos cristianos que lloran y que nuestro llamado es orar, y es el llamado del apóstol, orar por los que están en eminencia. Debemos orar por los que nos dirigen, debemos orar. Alguien dijo: cada nación tiene los líderes que merece. Pero las palabras de un hombre. Ahora, los que hoy adoptan esa manera incorrecta, o lo que hoy se adopta en realidad es esa manera incorrecta, es cómo la iglesia debe reaccionar frente a estas realidades. ¿Y qué trata de hacer el cristianismo? ¿O qué tratamos de hacer como iglesia? Primero, imponer el pensamiento cristiano. Hay muchos líderes y hombres que han tratado de imponer este pensamiento cristiano. Imponerlo, cuando hablo de imponer, es llevar a la gente a hacer esto y hacer esto otro y aquí y allá. Entramos a un legalismo. Pero mira lo que dice Juan 10:26: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Quiero decir que jamás la iglesia ha sido y será extinguida. Al contrario, la iglesia permanecerá, porque no es una organización humana, es un organismo, y fue, aleluya, fundada por Cristo el Señor. Él murió por su iglesia, y nada ni nadie, aleluya, detendrá a la iglesia. Mientras estudiábamos acerca de la historia de la iglesia, generalmente cuando hablamos de las catacumbas donde muchos creyentes iban allí, cuando nosotros tenemos esa idea, creemos que muchos de los creyentes en medio de las persecuciones se escondían en esas catacumbas. Pero la verdad es que ellos no se escondían. Lo que ellos tendían a hacer era realizar cultos allí, porque allí había muchos enterrados, hermanos que habían muerto por causa del evangelio. Muchos mártires, muchos que habían padecido por el evangelio. Entonces ellos iban a esos lugares y allí realizaban esos cultos, aleluya, para adorar a Dios, pero no estaban escondidos allí por miedo. Muchos de los que fueron perseguidos no se escondían, enfrentaban la persecución, enfrentaban la muerte, se preparaban para morir por Cristo y por su evangelio. Aleluya, se sentían dignos de morir por el Señor. Pero hoy nosotros, esta iglesia actual, quiere vivir su vida, quiere vivir su tiempo, lograr su proyecto, lograr lo que se han, en lo que se han proyectado. Entonces, ¿qué hace la iglesia hoy? Quiere imponer su pensamiento cristiano. Y como muchos otros, y como nombraba a alguien que se mofaba, y no quiero dar su nombre, pisando la bandera, ¿cierto?, de la comunidad gay. Ya todos saben quién es. Ese tipo de personas no representa el evangelio, no representa a Dios ni a la escritura.
Esa es la manera incorrecta como debemos reaccionar frente a estas realidades. Otros luchan por reconocimiento. Si llegamos, y perdona que diga esto, puede a muchos sentirse ofendidos. Pero si somos parte de la política o si alcanzamos tal o cual puesto, entonces podemos pelear por la iglesia evangélica, podremos, aleluya, defender nuestros principios y nos olvidamos de las palabras de Cristo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Sí, somos y tenemos una doble nacionalidad, pero no pertenecemos aquí, somos herederos del reino de los cielos. Y recuerda que esto será destruido. Cuando Cristo regrese, dice que, aleluya, el cielo y la tierra serán consumidas por el fuego. Y Él, aleluya, creará un nuevo cielo, una nueva tierra, donde more la justicia. Entonces no luchemos por los reconocimientos, no luchemos por obtener un puesto político dentro de nuestra sociedad. Cristo no necesita a nadie que pelee por Él o que lo defienda, no. Cristo, Dios, aleluya, Él sí se sabe defender. La intolerancia y la discriminación. Nos hemos convertido en discriminadores. Y aunque la iglesia verdaderamente es la Biblia la que excluye a los pecadores, es la escritura, es el evangelio. Alguien dijo, debemos cerrar las puertas de atrás y abrirlas de frente para que todos vengan y la iglesia se llenen de muchas personas, porque eso será lo correcto. Pero bíblicamente debemos trancar esas puertas y abrir estas para que dentro de la iglesia estén los que han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero, los que verdaderamente han tenido un encuentro con Dios. Es duro decirlo, pero es la verdad. Dentro de las iglesias deben estar los que han sido verdaderamente lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Si hay alguien que asiste a la iglesia porque el coro canta lindo, porque me gusta cómo habla mi pastor, porque allí me siento bien, porque allí el Señor me sanó, porque no sé, no tengo otro pasatiempo, me encanta identificarme con los evangélicos, entonces no eres un creyente. Aquí deben estar los que han sido lavados y redimidos por el evangelio. Hay gente que tiene ese concepto y dicen, muchos hoy no vienen a Cristo por lo que han visto en la iglesia. Otros dicen, ¿qué voy a ir a la iglesia si he visto esto, esto, otro? Mi amigo, aquellos que han sido llamados por Cristo correrán, aleluya, a su encuentro, porque es la obra del Espíritu Santo. Y no importa que caigan líderes o otros líderes, aunque muchos hombres, aleluya, caigan, porque somos humanos. Pero los que son verdaderos permanecerán. Alguien me dijo alguna vez cuando tuve que tomar una decisión al venirme a esta ciudad y dejar un lugar en otra ciudad. Muchos me dijeron, si tú te vas como pastor, muchos retrocederán, muchos se irán al mundo y tú serás el culpable. Y en ese momento vino a mí la escritura y cité las palabras que dijo Jesús, toda planta que plantó mi Padre jamás será desarraigada. Y los verdaderos creyentes, sí, se debilitan, muchas veces caen, muchas veces no tienen fuerza, pero los verdaderos creyentes permanecen. ¿Estás escuchando? El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Saben quiénes perseveran? Los que son salvos. En otras palabras, los salvos permanecen. Y los que permanecen lo hicieron porque eran salvos. Intolerancia y discriminación. Jesús vino a él, la mujer que había pecado. Y ciertamente Jesús perdona a los pecadores que vienen a Él. Jesús le dijo a esta mujer adúltera que iba a ser apedreada. Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Pero Jesús le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. El Evangelio quiere mostrarnos los pecadores que somos y recibir a los pecadores arrepentidos. Cuando tú lees la historia de la iglesia, hubieron muchos lo que se habla de los creyentes o cristianos caídos, hubieron muchos que a la hora de la persecución fueron intimidados, no soportaron la tortura o el ir a la muerte y desertaron. Y la iglesia tuvo que poner algunos límites para que aquellos que volvieran, de hecho aquellos que eran obispos,
que también muchos de ellos disertaron. Y la iglesia, fue esta su propuesta, que aquellos que volvieran arrepentidos verdaderamente y lo demostraran con su vida, podían volver a ser parte de la iglesia. No así los obispos, que de la misma manera, pero no podían volver a ejercer aquel cargo. Quiero decir, la iglesia es para recibir a los que, aleluya, se han arrepentido gracias a la obra gloriosa del Espíritu Santo. A los que quieren le da el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios, pero no, que no han sido cambiados por carne o sangre, sino por la obra de Dios, entiéndelo. El evangelio no tiene que ver con que yo quiero cambiar. El evangelio no tiene que ver con que yo quiero ser diferente. El evangelio tiene que ver con la obra gloriosa del Espíritu Santo en el hombre. Por eso la respuesta frente a David siempre estuvo clara. Siempre estuvo clara en su mente y en su corazón. Y este es el reflejo de su expresión: en Jehová he confiado. Ahora, esta expresión nace del conocimiento que él tenía de Dios. Y volvemos a lo mismo. Por eso, cuando no conocemos de quién hablamos, de quién predicamos, lo único que nos va a llevar es a la confusión. Esa palabra en Jehová he confiado nace del conocimiento que él tenía de quién era Dios. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy. Y lo he repetido y lo repetiré una y otra vez. El gran problema es que la iglesia adora, habla de un Dios que no conoce. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sabes qué esperar de Él. Cuando tú sabes quién es tu Dios. Y cuando hablo de que es mi Dios, el Dios de las Escrituras, entonces David conocía a este Dios. Él sabía que él tenía el control de todas las cosas. Y eso es lo que debemos entender. Y mira lo que dice en el versículo 4 y 5. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero su alma aborrece al malvado, y al que ama la violencia. Para llover ascua sobre los malvados, fuego y azufre, y viento abrasador. Tal será la porción de la copa de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, los restos contemplarán su rostro. Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Entonces, por último, la confianza en Dios. David entiende y comprende lo que muchos hoy no han comprendido, que es Dios quien gobierna todas las cosas, que es Dios que está en control de todas las cosas, que nada acontece si no es bajo su voluntad. David entendía que aquellas piedras que habían derrotado o que habían apuntado a la cabeza de Goliat no era algo basado en su puntería. No, David sabía que había sido Dios, Jehová de los ejércitos, aleluya, aquel que estaba sentado en su trono, aleluya, el que había dirigido aquellas piedras y le había dado la fuerza para derrotar a Goliat. Cuando tú entiendes eso, que cada victoria que la iglesia ha tenido ha sido, aleluya, porque Dios lo ha permitido, Dios lo ha hecho. Jehová está en su trono y Él tiene el control. La persecución de la iglesia, mira en Apocalipsis 4:2, cuando la iglesia sufrió tantas persecuciones. Pero mira lo que dice aquí en medio de la persecución que vivía la iglesia en el libro de Apocalipsis. Y al instante, Apocalipsis 4:2, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado, bendito sea Dios. Quiero decir que Jehová está en el pináculo del universo y Él observa todas las obras de los hombres. Los hombres quieren, escúchalo bien, los hombres están atentando contra la escritura, contra los fundamentos, pero escúchalo bien, cuidado con lo que Dios hace. Dios hay cosas que ciertamente permite, pero llega su momento también cuando Dios actúa. Y nada harán que Dios no quiera que hagan. Bendito sea Dios. Él ve a los justos e injustos.
otorga provisiones para los suyos, pero también dice la Escritura, juicio abrasador a los impíos que procuran deseosamente atormentar y destruir la justicia o su justicia. De este conocimiento emana la confianza de David, porque entiende que no son sus militantes ni sus capacidades o sus valientes de David, que eran hombres poderosos, los que harán la justicia por él, sino que es Dios de los ejércitos. Por eso en el mismo Salmo 27, 1-3, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Escucha lo que dice, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bendito sea su nombre. La palabra de hoy nos llama a la confianza en medio de la persecución. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Nuestra confianza debe estar consolidada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue el que murió y también el que resucitó. Él dijo que vendría. Y el libro de Isaías y tantos del Antiguo Testamento anunciaron su venida y Él vino. Él dijo que moriría y Él murió, y lo dicen los evangelios. Pero Él le dijo a sus discípulos que resucitaría y resucitó. Él también dijo, aleluya, a sus discípulos que volvería y a nosotros y Él volverá. El conocimiento que David tenía de Dios era por esa relación directa que él tenía. De la misma manera nosotros confiamos en Dios por la relación, aleluya, que Cristo, aleluya, arregló, reparó por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Él nos salvó y nuestra confianza reside en la obra y en la persona de Cristo. No importa si se aprueban leyes impuras, no importa si gana el apruebo o gana el rechazo. Pero hoy somos sacados de nuestros sitios de confort, de nuestros sitios de comodidad, para poder entender y darnos cuenta que Él es el que gobierna. Somos perseguidos, sacados de ese sitio de conformidad, somos atormentados por la maldad del mundo. Pero mira lo que dice Mateo para terminar hoy. 5, 10, 12. Y que estas palabras eran las que la iglesia amaba, por la que la iglesia, su corazón vibraba. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os digan, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, quiero decir, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave? Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos esta palabra y usar a tantos hombres para que hoy esté, Señor, en este libro y pueda ser iluminada en nuestros corazones. Gracias, Señor, por salvarnos, por amarnos, por estar en la verdad, por conocerte, Señor, porque si no estaríamos como tantos otros, Señor, oscurecidos por las tinieblas. Pero hoy, Señor, nos ha resplandecido la luz, como dice Pablo. Y gracias por ello, Señor. Gracias por conocer este evangelio, por tu obra gloriosa, porque hemos sido alcanzados, Señor. Oro por aquellos que aún, Señor, no te conocen y que divagan, Señor, y están en medio de confusión. Ayúdanos en esta hora como iglesia. Y, Señor, sea lo que sea que pueda ocurrir, Dios mío de la gloria, sé que estás en control y en ti confiamos. En ti descansamos, Señor. Si hoy estamos aquí es porque tú lo has permitido.
Señor, porque en medio de la tormenta y de la dificultad en nuestra vida, Señor, muchas veces dudamos, Señor, porque somos humanos y en nosotros hay una lucha, Señor. Pero gracias, Señor, por este tiempo y este momento. Que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.